Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antonio. Vamos a empezar agradeciendo a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura pues la deferencia que ha tenido invitándonos a esta tertulia, a Antonio y a mí, y sobre todo, bueno, pues a Esther Corchero y a Raquel Torrado, que se han puesto en contacto, fueron ellas las que se han puesto en contacto con nosotros, y a Rubén, que es el que está haciendo posible con la tecnología, pues que sea posible esta tertulia. Así que, bueno, vamos a comenzar un poco con unos datos de Antonio. Lo conozco ya hace tantísimo, que lo que voy a aportar va a ser cuestiones pues, de formación, sobre todo suya, a lo que se ha dedicado. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura, en España. Después realizó un máster de estudios ibéricos e iberoamericanos en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Es autor de libros de pintura como Historia de la pintura portuguesa, 1800-1940. Este libro un poco surgió pues, a raíz de su tesis doctoral, que la hizo sobre un pintor portugués, Domínguez Álvarez, y estuvo estudiando a este pintor y al modernismo portugués, y bueno, a partir de ahí surgió después este libro. Y además de esta publicación sobre pintura, tiene también publicada una novela que es Tierra Raya y otras dos que están ahí todavía pendientes de publicación. Ha sido también director de un documental que se llama Españoles en Casablanca, porque también estuvo él dando clases allí en Casablanca en el Instituto Español. Codirector de una revista literaria, Manga Ancha, trilingüe, se publicaban textos en castellano, en portugués y en árabe. Ha publicado mucho material didáctico relacionado con secundaria, tanto de geografía e historia, que es la materia que él imparte, sobre todo, y también adaptaciones y explotaciones didácticas de español lengua extranjera. Los últimos años ha estado trabajando como consejero pedagógico en la Escuela Europea de Bruselas III, en Bélgica. También ha sido profesor en Colombia, en el Instituto Español, y ahora, bueno, pues lo tenemos de vuelta en Madrid, dedicándose aparte de a la docencia, pues a cuestiones también dentro del Ministerio de Educación. Así que, como vemos, la formación abarca muchos aspectos, muchos puntos que le vienen bien a la hora de todo su bagaje. Además, él es curioso, muy curioso, por lo tanto, todo le sirve. Vamos a hacer la charla que va a durar la tertulia, todo el desarrollo, unos 40 o 45 minutos aproximadamente. Voy a comenzar leyendo un fragmento de la novela Tierra Raya, que es la que va a ocupar principalmente, y después pasaré a hacerle una serie de preguntas a Antonio que él irá respondiendo. Conversaremos un poco sobre Manga Ancha y la literatura extremeña, y después, bueno, pues se abrirán los micrófonos para que ustedes puedan preguntarle pues aquello que consideren. ¿De acuerdo? Así que, bueno, dicho lo fundamental de Antonio en su formación, pues voy a leer un fragmento que pertenece al capítulo 9 de Tierra Raya y que empieza con los secretos. Así que nosotros lo hemos llamado los secretos. Los secretos no se preguntan ni se dicen. Los secretos solo se guardan, porque si se dicen, dejan de ser secretos. Los secretos se guardan solos, si solo lo sabe uno mismo. Pero si lo sabe más de uno, entonces, para guardar un secreto, se necesita un pacto. No vale un pacto cualquiera. Es un pacto especial que se llama pacto de silencio. Cuando el pacto de silencio se rompe,
el secreto se deshace y quien lo rompe merece la categoría de traidor. A partir de entonces, el secreto ya no es un secreto propiamente, es lo que se dice un secreto a voces, que es como se llama a los secretos cuando empiezan a dejar de ser secretos. Un secreto que se sabe, aunque solo se sepa una vez, ya nunca jamás vuelve a ser un secreto. Por eso el pacto de silencio no es un pacto cualquiera, sino un pacto muy importante, muy importante. Todo esto me lo contó Julián el día en que nosotros decidimos que íbamos a tener un pacto y 2 secretos. Bueno, Antonio, en Tierra Raya hay también algunos secretos y a ver si somos capaces de arrancarte también a ti alguno esta tarde. Así que sabemos, los que te conocemos, que viviste unos años en una población de la Raya extremeña y entonces seguramente nos podemos preguntar si la idea precisamente de esta novela, Tierra Raya, surge ahí, en esa población. Bueno, Emi, es verdad que viví un tiempo en Valencia Alcántara, tú también, y bueno, yo no creo, a ver, primero, los que hablan en ese fragmento que has leído son 2 niños, por eso tiene ese lenguaje así tan repetido y tan, en fin, tan un poco infantilón. Es decir, la novela probablemente surgió de ahí, pero yo no era consciente de que iba a surgir de ahí. Cuando estaba dando clase y con un grupo de alumnos, por las tardes nos dedicamos a hacer un trabajo de actividad extraescolar que consistía en recuperar para el turismo rural lo que eran las antiguas rutas del contrabando. Entonces, pues nos dedicamos a hacer un trabajo, que también hicimos un pequeño documental con los alumnos, sobre cuáles eran los recorridos que hacían los contrabandistas y bueno, tratar luego de puntear, de poner tablas para reconducir como caminos rurales de turismo alternativo, bueno, de turismo rural que entonces no era tan común como es ahora y fue muy interesante. Y ahí entrevistamos a mucha gente, con los chavales, vamos, yo los acompañaba, pero ellos eran los que hacían entrevistas. Y ahí me di cuenta, me impresionó la importancia que tenía la frontera y cómo la frontera, que había sido una frontera además separada por 2 dictaduras, etcétera, se pisaba como un espacio de subsistencia, pero percibido como con mucho miedo. De hecho, yo recuerdo una anécdota que íbamos a comprar a un pueblecito que se llamaba Los Galegos, íbamos a comprar café, yo iba a comprar café allí, bueno, pues casi un poco por la tradición, y a comprar escudos, que todavía había escudos. Y cuando estábamos rodando el corto yo me vistieron de guardiña. Y yo llegué a la señora donde iba siempre, pedí comprar escudos y comprar café. Y la mujer se puso nerviosita y me decía, aquí no, yo no tengo escudos ni tengo café, yo no tengo escudos ni tengo café. Y gracias a una compañera que venía conmigo, que era portuguesa, y dice, la señora no te conoce, la señora tiene miedo, te está confundiendo realmente con un guardiña. Y efectivamente me estaba confundiendo con un guardiña, y en cuanto me quité la gorra, señora, y empecé a hablar así en español, dije, ay, perdone, bueno, o sea que el miedo estaba. Y yo a mí me marcó eso, me marcó de las historias que iban contando, del sufrimiento que había detrás, y se me olvidó. Y muchos años después también oí alguna historia, también recuerdo la biblioteca de Valencia Alcántara, una vez un señor mayor contando historias, la muerte de alguien también, que le dieron el alto a los guardias civiles y no se paró y lo mataron, etc. Y eso quedó ahí, y con el tiempo, una vez que me encontré en un periodo, pues como una especie de ejercicio bueno, ¿por qué no voy a intentar escribir una novela? Voy a intentarla. Y salió así como muy espontáneamente, y empezaron a aflorar todas las cosas en buena parte de Valencia Alcántara, porque es un terreno realmente que me marcó. Recuerdo ir por las tardes a pasear y llegar al río Sever y decía, caray, esto es la frontera, joder, que está aquí, ¿verdad? Un espacio que no hay diferencia por ningún lado, que era el mismo espacio por todas partes, ¿verdad? Y sencillamente un riachuelo marcaba... Entonces, creo que eso me marcó, y muchos años después, pues sí tiré de ahí. Entonces, la novela no surgió de allí, pero surgió en otro sitio, en otras circunstancias, pero afloraron todas las cosas de allí, Emilia. Sí, creo que esa es una zona muy marcante, la verdad. Acabaste recuperando algunos recuerdos de allí, entonces. Eso es, sí.
luego inventándolos, mezclándolos y todo, pero bueno, en parte sí. Bueno, tú sabes también como buen lector que los lectores somos curiosos, a veces tenemos una curiosidad impertinente, que tratamos de ver realidad donde solo hay ficción, pero viendo que eso a veces es posible, porque sí que suele haber datos, a mí me gustaría preguntarte cuánto de autobiográfico podemos encontrar en Tierra Raya o en ese protagonista, en una de las voces narrativas que aparecen, que tiene que ver contigo, ¿no? Si hay algo o no hay nada, que nos comentes tú. Bueno, yo creo que hay algo, creo que siempre hay algo, pero recuerdo una vez que fui a ver a una conversación entre dos escritores extremeños, que son muy amigos entre ellos, que fueron Hidalgo Bayal y Luis Landero. Y en algún momento alguien, o a lo mejor el propio Gonzalo, le hizo una pregunta parecida a Luis Landero, ¿verdad? Y decía él, hombre, los mimbres son los mismos, el cesto es otro. Yo creo que efectivamente los mimbres son los de uno, porque arrastra lo que observas, lo que ves, lo que sientes, lo que quieres. Luego la historia como tal, yo no tengo nada que ver con esa historia, quiere decir, porque el niño que es aquel no es el niño que yo fui. Nunca viví con mi abuela, mi familia nunca se dedicó a nada de esto, etcétera. Luego, colateralmente, pues a lo mejor sí es verdad que hay personajes que siguen identificables con personas que conozco, pero su biografía no tiene nada que ver con la biografía que diríamos acompaña en la narración a los protagonistas que están allí. Quiero decir, ni los espacios son... Está todo mezclado. Evidentemente surge de las sensaciones de uno y de la experiencia vital de cada uno. Pero yo creo que la literatura tiene una parte de fantasía o de creación o de invención que es fundamental, aunque toda invención pues, evidentemente tiene un arrastre de vitalidad, de realidad, de costumbre, etcétera, y eso sí que aparece recogido en la novela. Biográfica no, pero de mi biografía pues sí que hay cosas. Real, pero sí. Que lo es ficción, pero bueno, se aproxima. Hay algo que llama la atención también y es cómo dentro de una novela rural, porque a fin de cuentas se está desarrollando en poblaciones relativamente pequeñas, unas más que otras, cómo capta las palabras de esas poblaciones o expresiones, como por ejemplo la iguala que se tenía antiguamente con los médicos para que te pudieran atender, o los parientes, los parentescos, cómo se hablan entre ellos. Entonces, te quería preguntar si tú concibes una novela rural, como en este caso, sin que haya un reflejo lingüístico de esa ruralidad, ¿no? Es decir, que capte bien la forma de expresarse de esos personajes, de esa gente, de esos lugares. Hombre, yo creo que el lenguaje es un elemento fundamental de identificación, de situación, y más en una novela que no deja de ser una construcción que se apoya en el lenguaje, en la palabra. Yo creo que sí, que es un elemento muy importante, ¿verdad? Pero no diría que es el único. Yo creo que se puede escribir novela rural perfectamente sin recurrir a, digamos, modismos lingüísticos. Se puede recurrir perfectamente, pues, el paisaje, las situaciones, el compromiso, el sufrimiento, la costumbre. Quiero decir, hay muchos elementos que inciden en la ruralidad sin que sean necesarias y únicamente el lenguaje. Es verdad que el lenguaje, a la hora que tú estás haciendo un constructo pues, literario que lo pretende, pues es verdad que es una baza fundamental y que además es tendenciosa, es decir, tiendes a buscarlo porque te sitúa, porque te marca, ¿no? Y porque lo construyes con palabras. Pero igual que puede haber pintura muy rural y no tiene por qué ser exclusivamente los pigmentos, pues en la palabra también puede ser el lenguaje es un elemento, pero no el único. Para mí me parece que es importante, pero no creo que sea ni exclusivo ni tampoco excluyente. Puede incluir otras cosas además del lenguaje, claro que sí. Bueno, está esa base ahí.
No está falta, desde luego, la novela de mucho lirismo en algunos momentos, ¿no? También se escapa pues, a lo que es la expresión más, a veces más ruda de los pueblos en algunos casos. A mí me gustaría ahora invitarte a que tú leyeras un párrafo. No sé si tienes tu novela por ahí. Me has dicho que la tuviera a mano. ¿Sí? Pues página 67, capítulo 19, y léenos un poco. Vale, de Valencia a Alcántara, ¿no? Sí, tenía un poquito. Tú me dices cuándo paro, y que no sea mucho. Durante la semana los días iban pasando en Valencia de Alcántara con una lentitud irreemplazable. Eran como ruedas de carro, lentos y grandes. Los días de mi infancia siempre fueron lentos y muy largos. Las horas en la escuela eran largas las tardes y eran las noches como camino. Solo ahora que vivo en este afán continuo entre citas y plazos, entre prisas y ruido, sé que hubo días en los que tuve el tiempo de mi parte. Eran los días en los que mi abuela esperaba con la mesa puesta y la comida caliente a que yo llegase de la escuela. Y al entrar, la besaba con el mismo ritual con el que encendía la radio. Y oía la voz inconfundible mientras escuchaba aquel programa de discos dedicados en el que otra voz cálida y melodiosa me iba enseñando la geografía de la provincia. En Robledillo de Trujillo a Margarita de su hermana Mariby con todo el cariño en el día de su cumpleaños. En Aliseda, Ángela a su cuñado Marcelo para que se recupere pronto y vuelva a casa cuanto antes. Eran siempre las mismas canciones, las mismas dedicatorias, las mismas preguntas de mi abuela. ¿Llevaba bien hechos los deberes? ¿Qué te ha dicho don Antonio? Y yo desistía de volverle a explicar a mi abuela que don Antonio ya no me daba clase, que ahora tenía varios maestros y que venían de Cáceres, de Salamanca y hasta de Madrid. Pero no le decía nada porque quería seguir oyendo los discos dedicados, las canciones de Los Puntos y de Dani Daniel, la voz melodiosa de una locutora a la que siempre me imaginé sentada mirando por encima de las gafas y con los zapatos de tacón. Y mi abuela me preguntaba si me pelaba ya la naranja o iba a querer más de lo que fuera, que siempre era lo mismo: lentejas, alubias, garbanzos, arroz con patatas y bacalao en los días de Cuaresma. Y era otra vez otro disco dedicado al novio ausente, al primo enfermo, y la misma voz de la locutora, y las mismas canciones de siempre, y otra vez mi abuela: estudia, hijo, estudia, que para los pobres la ignorancia es peor que el hambre. Y la voz de la locutora, y aquella canción del vestido colgado de nuestra inconsciencia, y luego aquella otra de una cara de gitana dulce y apasionada. Y ya había terminado de comer y no quería seguir escuchando la radio, ni oír a mi abuela, ni esperar el turno de Albert Hammond, porque sentía que había visto entrar en mi cuarto a una gitana desnuda. Mi abuela fregaba la loza y yo me echaba la siesta, y con mucho cuidado de no despertarla, iba recorriendo con mi mano en mi cuerpo su cuerpo desnudo, y la gitana tenía voz de locutora y me susurraba al oído nombres de sitios lejanos, y yo la callaba con besos hondos e interminables como los días de mi infancia. Eso. Al final, Antonio, como has visto, no te he cortado, porque te estaba gustando y como iba, bueno, pues ahí está. El hecho de recurrir a este fragmento en el que habla de la infancia, de unos recuerdos que seguramente a más de uno se nos habrán venido a la cabeza, esos discos dedicados de la radio, en las horas de la siesta, de la no siesta, y entonces era para preguntarte ¿qué papel crees tú que juega la infancia en esta novela? Y no solo en esta novela, sino la infancia en lo que es la creación literaria. Yo en la creación literaria habría que ver, no sé en otro. En esta me parece fundamental, porque yo creo que yo que soy un niño de pueblo y niño nada atrevido, nada, en fin, pues yo creo que me dediqué mucho de niño a contemplar y fue un niño que me aburrí mucho. Y como me aburrí mucho, creo que escuché mucho e imaginé mucho. Y remontaba realmente ejércitos con las moscas que iba cazando, en fin, este juego desde niño me hacía pues reinventar
Y me servía también para darme cuenta de todo lo que los adultos hablaban sin saber que nosotros, que yo como niño les estaba observando. Yo me quedaba, me parecía como de una impudicia con la franqueza de que hablaban de algunas cosas los mayores, creyendo que yo no me enteraba de nada, y yo seguía disimulando y haciendo el tonto para enterarme de todo, y porque también no sabía cómo dejar de enterarme de algunas cosas que no me quería enterar, ¿no? Y eso luego creo que un poco me marcaba, y cuando me puse a escribir, pues es que me resultaba muy sugerente la voz del niño, porque era la manera de expresar desde, digamos, como desde la, no sé, no iba a decir que desde la inocencia, porque yo no creo que fuera inocente, al revés, creo que era muy consciente, ¿no? Pero sí desde como esa especie de ángulo, nos ocultamos, cerramos las ventanas y no nos damos cuenta de que estamos dejando abierto una vía de comunicación que son los que tienen pequeños en casa. Ya no te hablo del dolor que generan, o que nos generan, o que generamos, etcétera. Por eso. Entonces me parece que ahí yo encontraba ahí un filón, en este caso, de la infancia, que me parecía muy, muy interesante. Y luego también cuando me planteé cómo abordaba el tema del contrabando, me parecía interesante abordarlo también un poco desde una perspectiva del niño, porque el contrabando ahora nos parece que es un espacio de subsistencia, bueno, sí, pero era una subsistencia muy, 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 muy jodida, se sufría mucho, la gente se jugaba los cuartos y las leches que les daban, pero es porque no había otra manera, y los niños en casa eran como, lo percibían, como ellos iban contando cuando hablaban, cuando eran los que eran más jóvenes, el miedo que pasaban, pero no porque ellos sintiesen miedo físico de ellos mismos, sino por el miedo que pasaban, percibiendo el miedo que pasaban sus padres, los abuelos. Y a mí eso me marcó cuando les escuchaba a gente a lo mejor que entonces tenía 30 años, pero que gente a lo mejor aparentemente muy garrulo, muy poco sensible, que cuando hablaba de este tema se conoce que le afloraba el niño que fue, y se enternecían enormemente pensando en el miedo que pasó su madre, en el miedo que pasaba su padre, y por eso me pareció que era una perspectiva bonita de percibir desde ahí. Y por eso recurrí a la infancia, a un chaval, para contar parte de esta historia, claro. Bien, bueno, seguimos. Hay muchas poblaciones de Extremadura que aparecen en esta novela, como Torrejón, Monroy, Valencia de Alcántara, que ya lo hemos dicho, pero te aparece también Salorino, La Fontañera, Liseda, y aparecen personajes extremeños, pero no solo en esta novela. En esas que están pendientes de publicación, La Fuerza de los Días y 12 geranios en un balcón, también aparece en algún momento pues, personajes extremeños y que son fundamentales. Entonces, son dos preguntas. Una, si esas poblaciones a las que tú aludes las necesitabas y las utilizaste porque eran de Extremadura, o si hay algo que te una, aparte de Valencia de Alcántara, a ellas. Y la otra es si va a ser una constante en lo que escribas, en tu escrito, ya sean novelas, cuentos, la presencia de personajes extremeños o de algo relacionado con Extremadura. Hombre, yo creo que para mí, es que es inevitable. Yo hace muchos años no salí de Extremadura hasta que no tenía 20 años o 25 años, y luego no he vuelto a vivir de largo. Bueno, sí, viví unos años en Valencia de Alcántara y luego llevo mucho tiempo viviendo fuera. Y no soy uno de los que está cada 2 por 3 hablando de Extremadura o yendo a Extremadura. Hablando puede ser que sí, pero yendo no. Sin embargo, para mí la presencia de Extremadura es constante. Es decir, yo no me puedo... No sé, muchas veces no sé de qué soy, en fin. Y sin embargo, lo de la identidad de haber nacido allí, de haberme criado allí, de sentir allí, esa facilidad que tiene para conmoverme lo que pasa allí y para despertarme también ciertos miedos, etcétera, eso es inevitable. Quiero decir, yo, no sé, Masao decía aquello de la adolescencia. Yo no sé si es en la adolescencia o en la juventud, en la primera, o en la infancia, pero Extremadura uno no puedo no evitarlo. No puedo evitar la presencia de Extremadura o el recurrir, porque es de las pocas cosas en las que me siento realmente como alineado conmigo mismo, ¿no? Lo de las poblaciones, pues algunas sí, está ambientado en este pueblo que vimos, pero otras no.
otras están, no sé muy bien por qué están tampoco, porque nunca he ido. Por ejemplo, aparece Monroy varias veces en la novela y yo nunca he ido a Monroy. Bueno, he ido a Monroy una vez, entré con el coche porque dije, fíjate, este pueblo he hablado siempre y nunca lo he visto. Y me fui dando una vuelta con el coche y buscando un sitio para tomar café y estaba todo parado y me volví a pasar. Con Salorino, conozco a Salorino porque otro día también entré con el coche y salí, pero nunca he estado. ¿Por qué? No sé por qué. Hay otros como que sí y otros que no dicen. Por ejemplo, Robledillo de Trujillo, que es mi pueblo, el pueblo donde me crié en los primeros años y donde de mi familia, ¿verdad? Y sí aparece, entonces hay de todo, hay unos con los que sí tengo vínculos y otros con los que tengo menos vínculos. No obstante, cuando yo me planteé la novela, una de las cosas que dudé y que tardé en poner era si ponía las fechas o no ponía las fechas. Los pueblos aparecen un poco después. Inicialmente iba haciéndolo como sin pueblos. Y luego decidí, no, yo quiero que aparezcan estos. Y luego en algún momento, años después, creo que me equivoqué o percibí que me había equivocado. Recuerdo, por ejemplo, cuando presentó Juan Carrasco, que también es de origen extremeño, Intemperie, pues yo me acuerdo que venía de Bruselas, cogí el avión y debía ser como el 8 o el 9 de enero. Y me traía el papel y a un suplemento cultural y dice, la novela imprescindible, no me acuerdo si era 2016 o 2015 o 2017, el año que saliera. No, antes, quizás. Y dije, caray, a primeros días de enero y ya hay una novela que es imprescindible de este año. Me llamó la atención, vi que era el extremeño y al poco, cuando llegué las primeras cosas que debí de hacer ese día fue comprarme la novela. Y me la leí muy rápido porque me gustó mucho, me resultó muy interesante y me la leí rapidísimo. Y a los 2 días veo en el periódico presentación en una librería de este libro. Y pues allí me presenté y creo que estábamos la familia de Juan Carrasco, gente de la editorial, y Jesús Marchamalo y alguien más, y nada, 18 personas o 20 personas. Y allí me enteré de muchas cosas de las tripas, de cómo era la novela y cómo se mueve una novela, ¿verdad? Porque estábamos en familia, yo creo que eran ellos, y a mí me debían mirar como diciendo, este debe ser primo de alguien. Y, por ejemplo, me enteré que la novela de Intemperie iba con nombres y con determinadas y con muchas páginas, y que la que estaba haciendo, como la que llevaba la editorial, le dijo, no, mira, esto hay que quitarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que quitarlo, porque debe quedar un espacio, digamos, no solo atemporal, sino también, no sé cómo decir, sin topología, es decir, que pueda ser identificado una persona, el ejemplo que puso, tanto una persona de Israel como una persona. Y entonces yo me acuerdo que allí pensé, digo, caray, la cagaste, ¿no? Debiste haber optado por la otra opción, ¿no? Sin embargo, yo creo yo quería que apareciera los topónimos y quería que se identificara. También quizá porque no tengo pretensiones ninguna, era como un divertimento. Y entonces no quiero que tenga... Quería como rendir un homenaje a la gente así, pues sí, de la tierra, ¿no? Y es que, al fin de cuentas, es con lo que me siento muy identificado y con lo que me despierta cualquier emoción. Es siempre esa vinculación con la tierra, sí, sí. Bueno, esta historia está contada, son 2 voces narrativas las que encontramos, las de un hombre y la de una mujer, y que pertenecen a generaciones distintas. Van alternándose estas voces narrativas y así vamos construyendo esta historia y vamos enlazando los puntos que tienen en común. ¿Por qué elegiste esta forma de contar? Pues mira, ahí sí que te digo, Emi, ahí sí que te digo que yo busqué, ahí sí que me dio mucho que pensar. Porque lo que yo quería escribir, lo que quería contar era esa historia, pero el trasfondo que había de la novela, o lo que yo quería expresar, era una cuestión que tiene que ver con nuestra generación y la generación de nuestros padres. A mí siempre me llamó mucho la atención que la generación de nuestros padres, o por lo menos los que yo sentía como relativamente cercanos, los míos propios, era gente muy humilde, o gente humilde, sin ser muy humilde, pero gente humilde, pero que tenía un empeño enorme porque sus hijos progresaran, no se enriqueciesen, pero sí fuesen gente de saber. Yo recuerdo que mi padre murió muy pronto, pero yo recuerdo decirle siempre, para comer y para libros siempre habrá perras, que él decía. Se busquen donde las hay, habrá que buscarlas donde sea, pero tú, hijo, para libros y para comer no te va a faltar. Esa cosa con la que yo crecí, de poner al mismo nivel la subsistencia y la educación, a mí creo que me hizo mucho bien. Pero también luego,
con el tiempo fui observando como aquellos padres que tuvieron un particular empeño porque sus hijos estudiasen, terminaron por ser un poco aquellos que se vieron sin los hijos luego más tarde. Quiero decir, éramos muchos los que estudiamos y cuando empezamos a estudiar, en vez de quedarte allí, pues terminas yéndote a vivir fuera. Se produce una especie diría, de desclasamiento, no tanto económico, porque no hay una diferencia económica, pero sí un desclasamiento, digamos, cultural. Con lo cual esa manera de alentarnos fue un poco también la manera de perdernos, de alguna forma, no lo sigues perdiendo, pero en fin. Y yo luego lo he visto, la gente de mi generación que han terminado quedándose, fueron los que se terminaron quedando en el pueblo cerca de los padres, son los que han terminado yendo, bueno, mi madre podrá decir muy bien mi hijo, pero yo no estoy diariamente con ella, ¿no? Podía estarlo y durante algún tiempo he estado, pero... Entonces, eso ¿y cómo quería yo expresar esto? Pues por ahí me vinieron los dos personajes, o sea, esta idea es anterior a lo de el contrabando, etcétera. Por eso hay una persona que es una voz de una mujer mayor que cuenta su proceso y la visión hacia la hija, que en este caso no es el protagonista, sino es una muchacha de una edad similar a la del protagonista, y por otra parte, un chaval que va a conseguir estudiar y va a terminar viviendo en la capital, pero que no quiere volver al pueblo porque el pueblo le recuerda muchas de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces ahí ese choque, y ahí con la anécdota de la boda, pues va a terminar creando eso. Pero a mí esa idea me parecía muy importante y por eso quise jugar con esas dos voces narrativas. Y claro, pues eso me dio juego para que luego el lenguaje de uno y otro fuese un poco distinto, etcétera, pero eso ya es más recurso, en fin, recurso literario, recurso de aspirante, ¿no? Bueno, voy a hacerte una última pregunta sobre Tierra Raya y después ya vamos a ir cambiando de tercio, ¿vale? Es que no hay acción sin reflexión en la novela. Estás contando una historia, pero de pronto te escapas y empiezas a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Esta dualidad se da con mucha frecuencia y te acompaña también en tus otras novelas. Es una forma de que te gusta, que la buscas, que viene sola. ¿Qué podrías decirnos sobre ella? Sí, yo creo que tiene que ver, tiene que ver con el doctor que soy. Intento escribir la novela que me gusta leer, que luego no lo consigo nunca, claro, porque me gustan muchas novelas y no me gusta nada lo que yo hago, pero sí que como lector me aburre enormemente los bestsellers, lo intento a veces, pero me aburren, incluso hasta la buena novela policíaca, a la que recurro con mucha frecuencia. A veces, si hay demasiada acción, me carga un poco porque no me... Pero me pasa lo mismo con estas novelas, que ahuyentan a los lectores, ¿verdad? Y que tienen muy buenas críticas, etcétera, pero que son muy difíciles, porque es toda una reflexión, etcétera. Pues también me cargan mucho, la verdad, y me cuesta mucho leerlas, y a veces pues me siento muy inferiorizado por este tipo de literatura, y a veces pues me da un poco igual, de, pues mira que no, que a mí prefiero leer un ensayo, que estoy leyendo ensayo, que esta novela donde hay que andar buscando cómo, ¿no? Y hay algunas que son obras maestras y no me cabe duda ninguna que lo son. Quiero decir que, por ejemplo, estuve 15 días en Dublín en unas vacaciones que decidí que me ibas a leer allí a James Joyce. Y me cargué con la mochila, creo que nunca anduve tanto, porque claro, me paraba en sitios a leer, pero es que no me enteraba, pues me voy a otro café. Y dije, caray, pues vi que no, pues mira, no tendré... Que creo que son obras maestras y que deben estudiarse en las universidades, pero claro, no me parece que sean las obras adecuadas porque, bueno, pues entonces yo creo que como cuando intento escribir me pasa un poco lo mismo. No quiero solo trama y solo acción, porque me aburro, pero tampoco quiero solo reflexión, porque ni tengo un nivel para alcanzar un grado de reflexión altísimo, ni soy quien para, en fin, para darle ¿no? Entonces por eso busco ese juego, supongo que cuando intento escribir busco complacer al lector que soy. Luego no lo consigo nunca, eso también, pero bueno, lo busco. Y eso es. Vale, bueno, vamos a dar paso en breve a los oyentes, pero antes te quería preguntar sobre esa revista literaria que codirigiste con Teresa Vacas, Masa Ancha, que ya hemos dicho que era trilingüe. Y bueno, lo que quería preguntar era cómo surgió la idea de este proyecto.
Pues surgió en buena parte porque, bueno, porque afectivamente, bueno, soy extremeño, siempre en contacto con Portugal, mi vinculación y mi afectividad con Portugal es enorme. Entonces yo siempre quería un espacio de contacto ahí. Y luego estuvimos viviendo un año en Marruecos y vimos que ahí se generaba una especie de, en que había bastante malos entendidos, me di cuenta cuando estábamos allí, y dije, caray, hay un espacio de encuentro ahí como en este suroeste de la península ibérica, ese noroeste de Marruecos, ¿verdad? Y crear un espacio periférico de literatura, de mezcla, porque con Portugal una de las cosas que me ha llevado mucho tiempo, muchos años, bueno, el tiempo que he vivido allí, que me ha servido es que los españoles y los portugueses nos entendemos, y con la excusa de que nos entendemos, que no es real, porque realmente luego no nos entendemos tanto como parece, pues la gente no habla la otra lengua o la gente, de ahí una gran ignorancia desde la percepción del conocimiento. Y con Marruecos ya ni siquiera hay hay una reticencia muy grande. Y entonces, pues, a Teresa y bueno, a mí también se nos ocurrió la idea que, bueno, ¿por qué no ponemos un empeño en hacer esto? Hoy creamos un espacio literario con un grupo de amigos donde hicimos esta revista, donde todo traducíamos, lo portugués lo traducíamos al castellano y al árabe, la literatura árabe, y fue muy interesante porque pusimos en contacto a muchos escritores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo bueno, en fin, que lo que fue, esa era la idea, de poner en contacto esa comunicación, ¿sabes? Entre a Portugal, a Marruecos, y me parece que era una idea muy interesante. Sacamos varios números, pero por una parte era costoso económicamente, pero sobre todo era muy costoso, llevaba mucho tiempo, porque traducir no es fácil, poner en contacto, pero fue muy interesante. Quiero decir, las primeras cosas que se publicaron de Gonzalo M. Tavares, por ejemplo, en castellano, lo publicamos nosotros, y todavía no, y ahora Gonzalo M. Tavares es bueno, una referencia, ¿verdad? Pero entonces no sé, y así te diría con otra gente, ¿no? Con Walter Hugo May, por ejemplo, pero bueno, ya está. Bueno, pues vamos a ir un poco ya rematando por ese lado, porque yendo a la literatura, a la parte castellana de la revista, ¿no? Muchos de los escritores fueron extremeños. Entonces, te quería preguntar, si ahora tuviese que salir un número nuevo, fueron 5 los que salieron, si tuviésemos que plantearnos un sexto, imagínate, ¿a qué extremeño, por ejemplo, le dirías tú o invitarías, le propondrías que participara, colaborara con la revista? Pues habría, por ejemplo, metería algún ensayo, por ejemplo, no metimos nada de ensayo, ¿no? Luis estaba antes, por ejemplo, por ahí, pues Luis Sáez me lo metería. Y metería también, por ejemplo, que no lo metimos entonces, por meter ensayo que casi no metíamos a Álvaro Valverde, a Gonzalo Hidalgo Bayal y a otros muchos. Y metería, por ejemplo, a un muchacho relativamente joven, que es Sergio Adillo, que metíamos muy poco teatro, creo que solo metimos a Murillo, y me parece que es un chico que tiene, que es un muchacho con un talento enorme y que está innovando mucho en el teatro y recurriendo a estructuras y a obras clásicas, pero con una modernidad grandísima. Y yo creo, por ejemplo, serían dos ejemplos que metería, uno para meter el ensayo y el otro para meter la dramaturgia o el teatro. Pero por cierto, ¿y tú que también estabas, quién meterías? Me devuelves la pregunta. Pues yo creo que invitaría ahora, porque me gusta mucho, y bueno, lo sigo un poco, y me gusta la persona, me gusta el poeta, me gusta la persona, me gusta el músico. A José Manuel Díez, que además ha recibido varios premios, que como poeta tiene reconocimiento, y porque, bueno, tiene también, se ha dedicado a la música, y ahora mismo ya se ha atrevido, antes estaba con el de Juan del Duende, ahora está solo, el Duende José L., pero los 2 discos que ha sacado en solitario son discolibros, sigue estando la música y la poesía siempre van conjugadas, y me gusta y me sorprende, y entonces yo creo que lo invitaría, porque además es muy generoso y creo que aceptaría. Así que Muy bien. esa sería una de mis propuestas. Muy bien, Emi. Bueno, Antonio, ¿te parece que demos paso a los oyentes? A ver si te quieren hacer alguna pregunta. Quizás hay alguien que está deseando
y además desde muy lejos. Creo que desde Holanda, nada menos. José Antonio, ¿te suena algo? Sí, hombre, Mira, José. Hola Antonio, hola Emi, hola Tere. Yo primero quería agradeceros que la organización de esta tertulia me parece que es una oportunidad maravillosa de volver a hablar de un libro muy bonito y bueno, de vernos un poco otra vez. A mí el libro me llegó muy de cerca porque yo soy de un pueblo de Badajoz que se llama Salvaleón y en Salvaleón mucha gente vivió del contrabando con Portugal. Hay un dicho en la zona, no sé si lo habéis oído alguno, que Salvaleón contrabandista y ladrón decían. Porque, bueno, era algo que decía la Guardia Civil de la época, que en Salvaleón había mucha gente que vivía del contrabando. Entonces, bueno, al leer la novela, pues yo reviví muchas historias que yo también había oído en casa o en el pueblo con amigos. Y a mí me gustó mucho, y me gustaría que habláramos de eso, de un capítulo en el que tú hablas de gallinas. No sé si lo recuerdas. Sí. La gallina es un animal, como sabéis, muy popular en Extremadura, bueno, y es un animal que curiosamente en literatura es bastante denostado, incluso yo creo que se utiliza mucho para insultar, es un animal en realidad que ha servido de imagen hasta para meterse con los obreros que decían que se acostaba o se levantaba con las gallinas, ¿no? Entonces, no sé, a mí es un animal que me resulta simpático y me gustó mucho que ese capítulo lo empezara con las gallinas, con unas gallinas que son realmente libres y que se meten por donde quieran y que van a la cerca de al lado y que es donde ellas son libres y pueden poner los huevos a sus anchas. Y ahí el niño pues hace toda una narración de cómo la abuela le pedía que fuera a recuperar los huevos y todo lo demás. Y yo creo que ahí verdaderamente bordas lo que es la imaginación de un niño. Yo creo que ese capítulo está escrito con una gran maestría sobre cómo funciona la imaginación de un niño preadolescente, me imagino yo. Y bueno, también al releerlo pensé si no había algo mágico en todo eso. Si tú te planteabas, o sea, yo me pregunto ahora, ¿tú te planteabas momentos como esos de la novela como unos momentos de realismo mágico? Yo no voy a decir que Extremadura sea una tierra de realismo mágico como lo podría ser Colombia, pero yo no sé, hay momentos en los que yo percibo una cierta magia dentro del realismo con el que describes tú. ¿Qué me dices de eso tú? Mira, José, lo que me pasaba cuando yo creo ese capítulo, tenía una percepción de que me estaba saliendo un niño muy adulto. A ver, porque era un niño muy consciente, bueno, era un niño de necesidad, era una situación. Entonces, era un niño muy consciente del miedo de los padres por el contrabando, del miedo a la Guardia Civil, de la necesidad de no defraudar en los estudios a la abuela o a los padres. Era hijo único, que además es consciente de que no puede tener la madre más. Entonces me daba la sensación que era un niño como muy excesivamente, y pensé que como si alguien lo leía, pues necesitaría como el niño, un niño que... Y ahí se me ocurrió pues que la abuela, hay determinado momento en un corral que es un poco mágico, ¿verdad? Porque hay una muerte detrás, etcétera, y es un espacio reservado y abandonado. La abuela les manda a que vaya... Porque una de las cosas que pasaba a José Antonio con lo de las gallinas es que las gallinas siempre ponen en los mismos sitios. Pero hay veces que dejan de poner en los mismos sitios. Y evidentemente quien vive de 7 u 8 gallinas o de 4 o 5, inmediatamente echa en falta los huevos. Y entonces, ¿dónde estará poniendo la gallina? ¿Dónde? Es como un juego, entonces le mandan al niño a buscar y entonces el niño ahí en ese espacio, que es un espacio abandonado, pues se lanza a la aventura de fantasear, como era, y quise captar un niño que fantaseaba, pues un niño que se aburre, quiero decir que yo dije que yo como niño me he aburrido mucho, y me he aburrido mucho y he sido héroe en el 30% o en el 40% de las veces que me aburría, quiero decir, me inventaba, en fin, si leía algo esa tarde, después de leerlo yo era lo que había leído, quiero decir que, en fin, pues eso es lo que quería, jugar con esa fantasía sin más, José. Y por eso busqué ese personaje. Ya,
el niño es un niño leído, porque yo creo que en el capítulo tú haces referencia a Salgari y a Stevenson, ¿no? A la isla del tesoro. Entonces él, al meterse en el corral de la vecina, con la abuela que le va indicando lo que tiene que hacer o no, él realmente se ve como una especie de aventurero que está metiéndose en una jungla y cualquier cosa que va encontrando al paso, pues lo identifica con algo maravilloso. A mí me pareció mágico, yo creo que describe muy bien la forma en que se dispara la imaginación de un niño con cosas de la realidad. Y después me llamó mucho también la atención, era cómo al final del capítulo la voz narrativa recoge todo eso y le da casi un tono de distancia, pero no sé cómo decir, casi heroico. Es decir, no sé, el niño realmente es un niño no solamente aventurero, sino también un niño muy consciente de que lo que ha hecho era simplemente una aventura imaginada. O sea, es un niño realmente leído y, no sé, a mí me pareció un niño muy interesante porque tenía una imaginación prodigiosa, pero también la forma en que tú describes esa imaginación o la forma en que tú la planteas dentro del capítulo está muy conseguida. Y bueno, era una de las cosas que me gustó mucho eso en la novela. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera preguntarle a Antonio? A ver. ¿Hay por ahí o no? Sí, Antonio. Hola. Hola, Daniel. Hola. Yo quería saludarte, darte la enhorabuena por la novela que no he leído. Que quería preguntar, ¿es posible una reedición de la novela? Porque veo que es dificilísimo conseguirla, ¿no? Lo he estado intentando, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Dani? Sí, es que la novela sí que es difícil de conseguirla porque, a ver, ya la novela esta fue ya lo hice, una novela que me ha dado mucha alegría. Primero porque yo la escribo un poco casi sin en fin. Y un día invito a mi sobrina y a Teresa Vaca, los invito a cenar a una pizzería y cuando llegan les digo, mira, y les doy esto, porque lo llevaba una cosa ahí como en secreto durante varios meses o un año. Y les causó un poco sensación. Y digo que me dio alegría porque, sin saber me la enviaron a ella media escondida mía a un premio, la premiaron, en fin. Y a partir de ahí ya se la pasé a un amigo. Y este amigo se la pasó a un editor y me la publicaron como sin venir a cuento, ¿no? Así como... Y tuvo muy buena acogida la novela bueno, muy buena acogida, tampoco, bueno, en fin, pero que se distribuyó muy bien por toda España. En todas las provincias parecía que iba, claro, yo también iba, que iba a Málaga, entraba a la librería y estaba, y me causaba una impresión muy grande, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que esta editorial se arruinó y se acabó. Y entonces, pues la novela no está. Y yo no me sé mover nada, Dani, para cómo hacer que es. Y la gente a veces la compra por Amazon, pero yo no quiero que la compren porque no tengo mucha simpatía por los de Amazon y porque ellos lo que hacen es claro, ellos cogen yo creo que ni piden derechos de autor, ni tienen que ver con la editorial, lo imprimen, te la lanzan y pues no. La verdad que me he pensado que podía intentar reeditarla, pero es que para eso no me sé mover, la verdad. Pero la editorial es que se arruinó. Me dio mucha pena porque yo creo que pusieron tanto empeño en distribuir y en gastarse el dinero que luego no salió adelante. Yo creo que contribuí a la ruina yo también. ¿No? Es una pena, pero yo creo que ellos me hicieron a mí un gran favor y yo a ellos un flaco favor. Bueno, pero no fui yo solo, porque publicaron bastante, o sea que fuimos varios los culpables. Quería preguntarte, el tema de tu novela, Antonio, es entonces el que un padre decida darle una educación a su hijo le separa de él. Eso es lo que te he entendido de... Dicho así, no creo que la educación no. Digo que lo que quería decir, Dani, es que los de una generación que pudieran ser nuestros padres pusieron un empeño enorme en que sus hijos tuviesen estudios. Pero cuando luego porque termina siendo médico o termina siendo maestro, etcétera, al final
pues yo podía haber sido maestro, como soy profe de instituto, podía haberme ido a Trujillo y mi madre pues estaría muy contenta porque seguiría atendiendo al capitalito, ¿verdad?, a los olivos, y además, ¿no? O otro amigo que era médico, pues también su padre lo mismo, pues le gustaría que fuera el médico del pueblo y ella ser la madre del médico. Es decir, y sin embargo, ¿qué pasó? Pues que yo luego no voy a coger aceituna, estuve yendo unos años hasta que dije, es que ya no quiero, porque yo no quiero, porque la vida del campo es muy dura, ¿no? O este otro amigo pues vive en Madrid y supongo que le ha pasado. Entonces yo creo que ahí se ha producido una cuestión que me parece muy interesante, y es como estas familias que tuvieron tanto empeño porque sus hijos estudiaran, luego muchas veces se han visto solas en el pueblo. Sí. Y las familias de los que no estudiaron, que terminan quedándose más en el pueblo, esos son los que han seguido más en el contacto directo. No quiero decir que... Pero yo creo que a veces nos alentaron tanto en que progresáramos sin darse cuenta que en ese progresar nos perdían. Y a mí me ha parecido, bueno, me parecía, pero no tiene por qué ser así tampoco, Dani? Es una percepción. Ya. Es una reflexión curiosa porque yo ahora como padre, mi hijo me está ya pidiendo, ¿qué hago, papá? ¿Universidad? ¿No hago universidad? Y es verdad que tienes razón que nuestros padres se han desvivido porque estudiamos nosotros cosas que ahora a lo mejor nosotros no lo vemos así, no lo sé. Es interesante, vamos. Probablemente yo te digo que yo soy de la última generación, o de las últimas generaciones, probablemente, no lo sé, en que si adquiría nivel cultural mejorabas socialmente. Probablemente ahora también, no tanto, no sé si, no sabría qué decir. Pero es verdad que entonces si adquirías el bachillerato, etcétera, te suponía ahora no lo sé. No lo sé, si no lo adquieres seguramente no te va a situar en nada, pero aún adquiriéndolo probablemente tampoco. Pero no lo sé, no sabía muy bien qué decirte, Dani. Muy bien. Bueno, no sé si quizá alguna pregunta más y ya estamos con el tiempo ajustadito, creo. ¿Alguna y terminamos? Sí. Oye, yo Yolanda, no sé si me oís. Sí, Isabel. Hola, ¿qué tal, Antonio? Me alegro muchísimo de verte, aunque sea en la pantalla. Bueno, a mí quiero decir que conocí a Antonio en Bruselas. Allí teníamos un club de lectura y pudimos saborear el libro Tierra Raya y gustó muchísimo. Luego hicimos otro club de lectura aquí en Madrid, cuando yo volví a Madrid, y lo leímos y bueno, a todo el mundo le encantó el libro. Es un libro maravilloso que habría que intentar reeditar porque es una joya, la verdad. A mí me gusta mucho del libro la verdad que rezuma el libro. O sea, a mí un libro con disquisiciones así muy eruditas y tal, pero que en el fondo no hay un sustrato de verdad, pues me suele dejar fría. Y este libro me pasó con todo lo contrario, ¿no? Uno de los aspectos que me gusta mucho de esta novela es ese sustrato, ese mundo femenino que hay en la casa, ¿no? Que lo representa muchas veces la madre, esa relación materno-filial que forma parte de ese elemento nutricio de las personas, ¿no? Que nos va alimentando esas horas de aburrimiento y de oír la radio y de estar acompañado, ¿no? Y cómo eso te va forjando tu personalidad. Pero al mismo tiempo que hay ese reconocimiento al valor de la madre y al esfuerzo que ha hecho la madre y a los padres por la educación nuestra, de nuestra generación, también veo que hay un cierto sentido de culpa. Esa culpa está, yo la veo en algunas de tus novelas, es como esa sensación de no estar a la altura de lo que has recibido, ¿no? Eso es una pregunta que te quería hacer, si es una percepción mía o tú te ves ahí reflejado de alguna manera. Y por otra parte también, tus novelas, yo las que he leído, tienen un contenido social muy, muy potente, y a mí me gusta mucho también y ese desplazamiento del que hablas y la emigración, ¿no? El tema de la emigración, que me recuerda también, bueno, lo leí después, el libro de Landero, del Balcón en invierno, que narra esa doble emigración del campo al pueblo y del pueblo a la ciudad, en el caso del Balcón en invierno. En tu caso es la emigración a la ciudad y el abandono pero las raíces que tiene el pueblo y esa sensación de
pérdida de la Arcadia feliz, ¿no? Que aparece también en tu novela. Bueno, a mí me gusta mucho esta novela en concreto, me gustan mucho otras cosas que he leído tuyas y me encantaría pues animarte a que publicaras más, porque me ha sorprendido favorablemente oíros decir que hay un título de 12 geranios en el balcón, y yo querría que me contaras más qué hay de ese título, porque yo no te había oído hablar de esa novela y me gustaría que me explicaras un poco más. Gracias. Te digo, lo de la culpa yo creo que tienes razón, Isabel. Y no es precisamente un halago, pero en buena parte nos educaron con la culpa. Yo no sé si soy responsable pero sí que es verdad que me sentí muy educado por la culpa. Y muchas veces una culpa casi estéril. Y es de las cosas que más me cuesta de deshacerme de ella. Muchas veces, alguna vez lo he dicho también con los compañeros, por ejemplo, mi madre mío, bueno, en general, porque un poco educaba al pueblo, el pueblo me refiero a la población, pues este elemento de la culpa era casi siempre una constante. No sé cómo lo hacían, que a lo mejor la autoestima no te la fomentaban mucho, pero sin embargo el apego, sea a través del chantaje un poco afectivo, sea a través de la afectividad sin más, pues sí, este poquito de lo engarzaban muy bien y te han hecho, yo creo que eso lo arrastro siempre. Y también en esa huida de la Arcadia feliz, que no lo era porque si no, no huirías, nadie me obligó a irme de Extremadura o etcétera. Sin embargo, sí que hay una ambivalencia. Me voy sin dejar de irme y cuando voy allí, hay unos versos de Cristina Pérez Rossi que a mí me encantan y es que dice, bueno, no sabía cómo es, pero el poemita viene a decir así que partir es partirse. Y yo eso lo percibí. Me pasa que antes lo preguntaba Emilia, como extremeño estoy casi siempre pensando en Extremadura y en claves de Extremadura, y aunque parezca me pongo a ver las estadísticas y siempre voy recurriendo a... Y sin embargo, cuando estoy allí también muchas veces me digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Yo creo que ese tiene ese juego un poco de que probablemente lo que se perdió fue la infancia y lo que se perdió es el tiempo vivido, ¿no? No lo sé, ¿no? Y luego los otros, la novela, Isabel, probablemente no, pero la han leído, porque de las primeras personas a las que yo di ese ejemplar a leer, la segunda persona fue a ti. Entonces, esta novela que está ambientada en Bruselas, pero que le han puesto pero sí la... ¿Pero te refieres a 12 geranios en el jardín, en el balcón, o a la espuma de los días? No, es la de 12 geranios en el balcón. Esta la has leído tú, que está ambientada en Bruselas, con un trasfondo de la escuela europea, etcétera. Solo que termina con esa frase y esa es la frase que decidimos ponerla en el título. Pero sí que la... esa me encantó, ¿no? Es que creí que era un título diferente, pero esa me gustó muchísimo y me encantaría que la publicaras y que la pudiéramos compartir en alguna reunión de este tipo, porque es buenísima. La que se ambienta en Bruselas me parece muy buena también y que merecería la pena que estuviera publicada. Es que yo lo que no sé, soy capaz, en fin, yo porque tuve la suerte con Tierra Raya de que llegó a manos de un editor y el editor me llamó, pero eso solo pasa una vez y con la primera novela. Y yo no soy capaz ahí esas cosas me da una vergüenza. Por ejemplo, hoy estoy avergonzado porque les pedí a los compañeros de trabajo que les invité a que se metieran y lo estoy haciendo, ¿no? Y es una cosa como que a mí esto me genera en fin, esto no me cuesta mucho, me genera cierto sarpullido. Entonces, ya enviarla, pues no lo hago, ¿sabes? Bueno, hoy es un atrevimiento, pero eso me genera mucho... Y habría que tendría que hacerlo, pero... Por eso, Isabel, a lo mejor algún día me pongo a... Vago, estás vago, ¿no? Sí, también un poco vago y sobre todo es que Yolanda me genera ahí como una sensación de madre mía, que autobombo, y yo detesto a la gente que se está dando todo el día autobombo, ¿sabes? Ya. Es que me da mal, no sé, que yo lo felicito y halago y etcétera, pero con esta gente que está todo el día me da como... Uf, pero ese es un puntito que tienes tú que no te lo crees. Puede ser, sí. Es verdad. Pero si no me lo creo, por algo será, ¿eh? No, está todo el rato hablando de lo negativo. Si no me lo creo, por algo será.
Muy bien, pues agradezco muchísimo que estéis aquí, la verdad. Me ha hecho, doy las gracias con el, supongo que Melita también y Rubén también con el corazón en la mano. Muchísimas gracias. Yo le quería preguntar, Rubén, que supongo que ya nos hemos pasado de cualquier forma, aunque sigan hablando. Sí que quiero agradecer, pues a ti, por supuesto, Antonio. Quiero agradecérselo pues a todos los oyentes, a todos estos compañeros, amigos y a los que estén que no lo sean por habernos acompañado y a quienes lo han hecho posible, como ya dije al principio, a la OPES, Esther y Raquel y Rubén en concreto. Entonces, bueno, no sé si alguien más tendrá que decir algo o como estamos ya, vuelvo a insistir, de tiempo, pero vaya mi agradecimiento a todos. Pues yo también hago lo mismo, lo agradezco mucho el tiempo que habéis perdido y que habéis dejado de hacer otras cosas para estar con nosotros. Lo agradezco a Raquel, a Esther, a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, a Rubén, a la consejería. Agradezco la verdad por este buen ratito que me ha dado, porque por días como por ratos como este, pues para mí es como el niño ese, más feliz que Marisol estoy, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por tu obra. Gracias, José. Un beso desde Un abrazo Bogotá. y nos vemos. Un beso desde Bogotá. Gracias. Va por ti, Antonio. Ay. Recordamos como... Atrévete, Antonio.